En la vasta cartografía del cielo, donde cada constelación narra la historia de una fuerza interior, la energía de Tauro emerge como una montaña antigua, firme, paciente, profundamente conectada con la materia, la seguridad y el ritmo natural de la vida. Gobernado por Entity, astrological-body, Venus, Planet, Tauro encuentra su poder en la estabilidad, la belleza tangible y la construcción lenta de aquello que perdura. Sin embargo, incluso las montañas tienen caminos que no deben cruzar. En el tejido del destino astrológico existen oficios cuya naturaleza choca con la esencia taurina, generando fricción, agotamiento o pérdida del propósito profundo. En el reino de los trabajos dominados por el caos constante, la volatilidad y la improvisación extrema, la energía de Tauro suele sentir que la tierra se abre bajo sus pies. Profesiones donde cada día exige cambios radicales, decisiones impulsivas y reinvenciones permanentes contradicen el impulso natural de este signo, que florece cuando puede construir paso a paso. Entornos laborales donde las reglas cambian continuamente, donde los objetivos se redefinen cada semana o donde el futuro depende de riesgos incontrolables pueden convertirse en tormentas interminables para un espíritu que busca estabilidad. En tales lugares, la paciencia taurina se transforma en frustración y la fortaleza se desgasta intentando sostener estructuras que nunca llegan a consolidarse. También existen senderos profesionales dominados por la velocidad extrema, aquellos donde el valor supremo es la reacción inmediata y la presión constante. En estas arenas, el tiempo no concede pausa ni reflexión. El ritmo se asemeja al relámpago, no al crecimiento de un árbol. Tauro, que pertenece al dominio de la Tierra fija dentro del sistema del Entity, y astrological-concept, Zodiac, Astrology System, prospera cuando puede observar, analizar y actuar con determinación tranquila. Los trabajos donde cada segundo decide el resultado, donde el error mínimo puede provocar crisis instantáneas y donde el estrés es permanente pueden erosionar lentamente la serenidad que sustenta la verdadera fuerza taurina. Hay profesiones que viven de la confrontación constante. Escenarios donde la agresividad verbal, la negociación implacable o el conflicto continuo son la herramienta principal. La naturaleza de Tauro tiende a preferir la paz, la cooperación y el avance sólido en lugar de la lucha permanente. Cuando la jornada laboral se convierte en un campo de batalla psicológico, el espíritu taurino puede sentirse arrastrado a un terreno donde su energía natural no se expresa con plenitud. El mundo de la especulación extrema también representa un territorio difícil. Actividades donde el sustento depende de apostar continuamente en mercados inestables, de arriesgar recursos en jugadas inciertas o de vivir al borde de la ganancia y la pérdida constante contradicen el deseo profundo de seguridad que caracteriza a este signo. Tauro busca crear riqueza duradera, no perseguirla como un espejismo que aparece y desaparece con cada giro del destino económico. Otro dominio complejo es aquel donde todo se reduce a lo intangible y efímero. Profesiones en las que no existe un resultado concreto, donde el trabajo desaparece en el instante mismo en que se realiza o donde la creación no deja huella material pueden generar una sensación de vacío para una naturaleza profundamente ligada al mundo físico. Tauro encuentra satisfacción en ver crecer algo real, una estructura, una obra, un proyecto, un legado. Cuando el trabajo se evapora sin dejar rastro, la motivación puede desvanecerse lentamente. Los entornos laborales dominados por cambios geográficos constantes también presentan desafíos. Profesiones que obligan a mudanzas continuas, viajes interminables o vidas nómadas pueden perturbar la necesidad de arraigo. Tauro es un signo de territorio, de hogar, de estabilidad física. La sensación de pertenecer a un lugar fortalece su energía creativa y productiva. Cuando esa base desaparece, la sensación interna puede volverse incierta. También se encuentran los trabajos donde la creatividad se somete a presiones frenéticas de producción inmediata. Aunque Tauro posee una profunda sensibilidad estética gracias a la influencia de Entity, astrological-body, Venus, Planet, esa creatividad florece con tiempo, cuidado y dedicación. Los ambientes donde el arte se convierte en una fábrica de resultados rápidos, donde el valor de la belleza se mide únicamente por la velocidad de entrega, pueden sofocar la expresión natural de este signo. Existen igualmente profesiones que exigen desapego total de lo material o de los placeres sensoriales. Tauro encuentra armonía en el contacto con la tierra, la comida, la música, el confort y las experiencias físicas que enriquecen la vida. Caminos laborales que exigen austeridad extrema o rechazo de lo tangible pueden entrar en conflicto con su naturaleza profunda. En la narrativa cósmica del zodiaco, cada signo posee terrenos donde su energía se expande como un imperio y otros donde se debilita como una fortaleza mal situada.
Evitar ciertos caminos no representa una limitación, sino una forma de preservar la esencia. Cuando Tauro elige rutas que respetan su ritmo, su amor por la estabilidad y su capacidad para construir con paciencia, el destino se convierte en una obra duradera, como una ciudad tallada en piedra bajo la mirada eterna de las estrellas. En la arquitectura invisible del cielo, cada signo guarda una relación secreta con los elementos que lo sostienen. Tauro pertenece al reino de la tierra fija, una fuerza que busca consolidar, preservar y materializar. Cuando el destino laboral exige disolverse constantemente en corrientes inestables, la esencia taurina se enfrenta a una contradicción profunda. Hay trabajos donde la identidad profesional cambia tantas veces que el individuo deja de sentir que construye algo propio. En esos territorios, la energía de Tauro experimenta la sensación de sembrar en arena movediza. La tierra necesita firmeza para dar frutos. Cuando el suelo desaparece bajo los pies, incluso la voluntad más perseverante encuentra dificultades para arraigar. También existen profesiones donde el valor del esfuerzo no se mide por la profundidad ni por la calidad de lo construido, sino únicamente por la rapidez con que se producen resultados. Este culto a la inmediatez choca con la sabiduría natural de Tauro, que entiende el tiempo como un aliado, no como un enemigo. En el ritmo de la naturaleza que este signo representa, las cosechas no se aceleran por decreto. El crecimiento verdadero exige paciencia, cuidado y continuidad. Cuando el trabajo obliga a sacrificar la calidad por la velocidad, el espíritu taurino puede sentir que traiciona su propio código interno. Hay otro tipo de caminos laborales que generan desgaste silencioso, aquellos donde la creación está separada de la experiencia sensorial. Tauro posee una profunda conexión con el mundo tangible, con el placer de tocar, moldear, cultivar o perfeccionar aquello que existe en la materia. Cuando una profesión se desarrolla exclusivamente en abstracciones frías o en sistemas que nunca interactúan con la realidad concreta, puede aparecer una sensación de distancia interior. La fuerza de Tauro se nutre de la relación directa con lo que se construye. Sin esa conexión, el trabajo puede sentirse como una estructura sin alma. Dentro del universo astrológico, Tauro también se relaciona con el valor, los recursos y la administración de la abundancia. Por ello, los trabajos que implican dependencia absoluta de factores externos imprevisibles pueden convertirse en fuentes de tensión constante. Profesiones donde el sustento depende de la fama instantánea, de la aprobación volátil del público o de tendencias que cambian sin aviso pueden crear una atmósfera de inseguridad permanente. Tauro busca crear riqueza estable, algo que crezca lentamente como un bosque antiguo. Cuando el sustento depende de fenómenos efímeros, la energía se dispersa en lugar de consolidarse. Otra esfera compleja aparece en los entornos laborales donde la manipulación emocional es una herramienta habitual. Lugares donde se exige cambiar de postura ética según la conveniencia del momento o donde la lealtad es sacrificada por estrategias de corto plazo pueden erosionar la integridad de este signo. Tauro posee una naturaleza profundamente leal, tanto con las personas como con los principios. Cuando el trabajo exige actuar contra ese sentido interno de coherencia, la fricción espiritual puede convertirse en un peso invisible. En la narrativa del cielo, cada signo tiene también su relación con el cuerpo. Tauro rige la garganta, la voz, el ritmo respiratorio de la serenidad. Existen profesiones donde la presión psicológica es tan intensa que incluso el cuerpo se convierte en un campo de batalla, jornadas interminables, estrés continuo, ambientes de tensión crónica. Aunque Tauro posee una gran resistencia, esa resistencia está diseñada para construir, no para sobrevivir permanentemente en la tormenta. Cuando el trabajo exige vivir en estado de alarma constante, la energía vital pierde su armonía natural. Hay también caminos profesionales dominados por el desapego extremo hacia el resultado. Actividades donde el trabajo se crea solo para ser destruido inmediatamente o donde el proceso no tiene continuidad pueden resultar desconcertantes para una naturaleza que valora la permanencia. Tauro disfruta contemplar cómo el esfuerzo se acumula con el tiempo, como cada día añade una piedra más a una obra mayor. En ambientes donde todo comienza y termina sin memoria, el sentido de progreso puede diluirse. El cielo también revela una advertencia silenciosa respecto a las profesiones que glorifican la ruptura constante con el pasado. Algunas corrientes laborales celebran la idea de reinventarlo todo una y otra vez, despreciando lo anterior como si la tradición fuese un obstáculo. Tauro, sin embargo, encuentra fuerza en la continuidad. Comprende que la estabilidad no es inmovilidad, sino evolución sólida.
En trabajos donde la innovación exige destruir continuamente las bases construidas, la energía taurina puede sentir que el mundo se reinicia antes de poder consolidarse. En los mapas del destino, evitar ciertos senderos no es una señal de debilidad, sino de sabiduría estratégica. El toro del zodiaco no está hecho para correr detrás de cada viento cambiante, sino para levantar imperios silenciosos sobre suelo firme. Cuando se aparta de los territorios donde reina el caos, la prisa o la volatilidad, su poder se manifiesta con una claridad impresionante. Entonces la paciencia se convierte en riqueza, la constancia en autoridad y la perseverancia en una fuerza que transforma el tiempo mismo en aliado. Bajo la mirada eterna de las estrellas, Tauro demuestra que la verdadera grandeza no surge del movimiento frenético, sino de la construcción implacable de aquello que está destinado a durar. En los antiguos relatos del firmamento, donde las constelaciones describen las leyes invisibles que rigen el destino humano, Tauro aparece como el guardián de la permanencia. Su fuerza no surge del impulso repentino sino de la acumulación paciente, del trabajo que se deposita día tras día como capas de roca que terminan formando montañas. Por ello existen ámbitos profesionales cuya esencia contradice profundamente esta forma de existir en el mundo, territorios donde la energía taurina puede verse empujada hacia un desgaste silencioso. Entre esos dominios se encuentran los trabajos que exigen sacrificar la autonomía personal en favor de estructuras rígidas donde la voluntad individual no tiene espacio para decidir. Aunque Tauro valora la estabilidad institucional, también necesita sentir que posee control sobre lo que construye. Profesiones donde cada decisión depende de jerarquías cambiantes o de órdenes contradictorias pueden generar una sensación de estancamiento improductivo. Cuando el esfuerzo no se traduce en crecimiento tangible o en dominio sobre una obra propia, la perseverancia natural del signo se convierte en una carga pesada. Existen también profesiones dominadas por la fragmentación extrema del trabajo. Actividades donde las tareas se dividen en procesos minúsculos, repetidos mecánicamente sin permitir ver el resultado final. Tauro encuentra satisfacción cuando puede contemplar la totalidad de lo que está creando, cuando percibe que su esfuerzo forma parte de una obra completa. En entornos donde el trabajo se reduce a gestos aislados sin conexión con un propósito mayor, el espíritu taurino puede sentir que su energía se diluye en engranajes impersonales. Otra esfera delicada se manifiesta en profesiones que obligan a vivir bajo exposición pública constante. Lugares donde cada movimiento es observado, juzgado y reinterpretado por audiencias imprevisibles pueden generar una presión psicológica que interfiere con la necesidad de calma interior. Tauro desarrolla su poder en ambientes donde puede concentrarse, trabajar con continuidad y permitir que los resultados hablen por sí mismos. Cuando la atención se desplaza constantemente hacia la imagen o la aprobación externa, el foco profundo que caracteriza al signo puede dispersarse. En el tejido astrológico también aparecen los caminos dominados por la cultura del sacrificio extremo, donde el trabajo se convierte en una batalla permanente contra el propio bienestar. Profesiones que glorifican la privación del descanso, la ruptura de los ritmos naturales o la negación del placer sensorial pueden chocar con la esencia venusina que habita en Tauro. La influencia de Venus no solo impulsa la búsqueda de belleza, sino también de armonía entre esfuerzo y disfrute. Cuando una actividad exige renunciar completamente a esa armonía, la motivación profunda comienza a erosionarse. Existen también campos laborales dominados por la manipulación de narrativas efímeras, donde la verdad cambia según la conveniencia del momento. Profesiones en las que la palabra se usa como herramienta de distorsión o donde la información se transforma constantemente para adaptarse a intereses pasajeros pueden entrar en conflicto con la naturaleza directa y concreta de Tauro. Este signo se orienta hacia lo real, hacia aquello que puede sostenerse con hechos y resultados visibles. Cuando el entorno profesional exige navegar en ambigüedades permanentes, el terreno se vuelve inestable. Otra dificultad surge en trabajos donde el éxito depende exclusivamente de competir sin tregua contra los demás. Ambientes donde cada logro ajeno se percibe como una amenaza y donde la cooperación desaparece bajo la presión de la rivalidad constante pueden desgastar la energía de Tauro. Aunque posee gran determinación, su poder florece mejor cuando puede consolidar relaciones duraderas y construir alianzas basadas en confianza. La lucha permanente por ocupar un lugar efímero puede desviar su fuerza hacia conflictos innecesarios. También existen profesiones donde el objetivo principal es la destrucción sistemática de lo anterior para abrir paso a lo nuevo. Campos donde el progreso se mide por la capacidad de demoler, cancelar o reemplazar constantemente lo que ya existe. Tauro, símbolo de la preservación y la acumulación de valor, suele encontrar mayor afinidad con tareas que restauran, mejoran o perfeccionan lo que ya posee una base sólida.
En entornos donde todo debe ser derribado antes de poder evolucionar, la energía del signo puede sentir que su naturaleza constructora queda incomprendida. Dentro del vasto ciclo del zodiac, cada signo cumple una función dentro del equilibrio cósmico. Tauro representa la fuerza que convierte las ideas en realidad, el poder de sostener lo que otros inician. Por eso los caminos profesionales que se basan exclusivamente en la inspiración momentánea, sin continuidad ni compromiso con el largo plazo, pueden parecer territorios vacíos para este espíritu. La grandeza taurina no se manifiesta en destellos fugaces, sino en estructuras que sobreviven al paso del tiempo. Así, en la narrativa épica del destino, evitar ciertos trabajos no implica renunciar al poder personal, sino proteger el terreno donde ese poder puede desplegarse plenamente. El toro del cielo no fue creado para seguir el ruido de cada tendencia pasajera, sino para levantar catedrales invisibles hechas de paciencia, constancia y voluntad. Allí donde otros ven lentitud, se revela en realidad la fuerza más difícil de dominar, la capacidad de construir algo tan sólido que incluso los siglos terminan inclinándose ante su presencia. En los ciclos silenciosos del firmamento, donde cada signo encarna una ley profunda del universo, la energía de Tauro también se define por su relación con el tiempo. No se trata solo de estabilidad material, sino de una afinidad casi sagrada con los procesos largos. El destino taurino comprende que el valor auténtico surge cuando la dedicación atraviesa estaciones completas de esfuerzo. Por ello existen trabajos donde el tiempo se fragmenta en instantes tan breves que ningún proyecto puede madurar. Actividades dominadas por la lógica del resultado inmediato, donde lo producido hoy debe olvidarse mañana para dar paso a otra tarea sin continuidad, pueden romper el vínculo natural que Tauro mantiene con la evolución lenta de las cosas. En esos territorios, la experiencia acumulada pierde importancia y el conocimiento profundo se sustituye por soluciones rápidas. La sabiduría de Tauro, que crece como raíces invisibles bajo la tierra, encuentra dificultades en ambientes donde el aprendizaje profundo es reemplazado por adaptaciones superficiales constantes. Cuando una profesión exige olvidar lo aprendido para reinventarse cada pocos días, el signo puede sentir que su mayor fortaleza, la construcción paciente del dominio, no encuentra espacio para desplegarse. También existen entornos profesionales donde la improvisación se convierte en norma absoluta. Lugares donde la planificación es vista como una limitación y donde cada jornada comienza sin estructura ni previsión. Aunque Tauro posee una gran capacidad de adaptación cuando es necesario, su naturaleza se fortalece cuando puede prever, organizar y preparar el terreno antes de actuar. La improvisación permanente puede transformar el trabajo en una travesía incierta donde el esfuerzo se dispersa en múltiples direcciones. Otra dimensión aparece en los caminos laborales dominados por la inestabilidad emocional colectiva. Profesiones donde los equipos cambian constantemente, donde las relaciones se forman y se disuelven con rapidez o donde la confianza nunca llega a consolidarse pueden generar una sensación de aislamiento interno. Tauro desarrolla su poder en entornos donde los vínculos se fortalecen con el tiempo, donde la cooperación se construye lentamente y donde cada relación profesional se convierte en una alianza duradera. Cuando el entorno se vuelve volátil, la energía que podría destinarse a crear se consume intentando reconstruir constantemente la base humana del trabajo. En la simbología astrológica, Tauro también está vinculado con la protección del valor auténtico. Por ello pueden surgir conflictos en profesiones donde la producción masiva sustituye a la calidad o donde el resultado final pierde su significado debido a la repetición industrial sin propósito. El espíritu taurino suele buscar excelencia tangible, algo que conserve dignidad incluso con el paso del tiempo. En actividades donde el trabajo se transforma en una cadena interminable de productos sin identidad ni cuidado, la motivación profunda puede debilitarse. Otro terreno complejo aparece en las profesiones dominadas por la hiperexposición digital y la vigilancia constante. Ambientes donde cada gesto laboral se mide mediante métricas continuas, donde la productividad se evalúa segundo a segundo y donde el descanso se percibe como una pérdida de rendimiento pueden crear una presión artificial incompatible con el ritmo natural del signo. Tauro comprende que la productividad real no nace del agotamiento, sino de la constancia sostenida. Cuando el entorno profesional exige un rendimiento que ignora los ciclos naturales de recuperación, la armonía interior se rompe. También existen actividades donde la desconexión con la naturaleza es absoluta. Profesiones que obligan a permanecer permanentemente alejados de cualquier contacto con el mundo físico, encerrados en ambientes artificiales sin relación con el ritmo del día, de las estaciones o de la Tierra misma. Tauro pertenece al elemento Tierra dentro del gran orden del zodiac, y esa conexión con lo natural forma parte de su equilibrio interior.
Cuando esa relación desaparece por completo, la energía puede sentirse atrapada en un paisaje sin raíces. Otra dificultad se manifiesta en trabajos donde la identidad profesional se basa en la provocación constante o en la ruptura deliberada de toda estabilidad. Algunos ámbitos celebran el desafío permanente a cualquier estructura existente, convirtiendo la disrupción en su principal motor. Aunque Tauro es capaz de transformar lo antiguo cuando es necesario, su poder se orienta más hacia perfeccionar que hacia destruir. En entornos donde el prestigio surge de desmantelar continuamente lo construido, la esencia taurina puede sentir que su vocación de preservar y fortalecer no es comprendida. También existen profesiones que requieren una movilidad emocional extrema, donde el individuo debe adoptar múltiples identidades o roles psicológicos para adaptarse a contextos radicalmente distintos en periodos muy breves. Tauro, signo de identidad sólida, suele desarrollar su fuerza cuando puede mantener coherencia entre su esencia y su labor. Cuando el trabajo exige transformarse constantemente en alguien distinto, esa coherencia puede fracturarse. En la narrativa cósmica, el toro celeste no avanza con la prisa de quienes temen al tiempo. Su grandeza surge precisamente de lo contrario, de la convicción de que aquello que merece existir debe construirse con paciencia invencible. Por eso los caminos dominados por la fugacidad, la volatilidad o la fragmentación rara vez permiten que su poder alcance plenitud. Cuando Tauro se aparta de esos territorios y dirige su energía hacia obras que crecen lentamente, el resultado se asemeja a los monumentos antiguos que aún permanecen en pie mientras imperios enteros desaparecen. Así, bajo la bóveda estrellada, la enseñanza se vuelve clara. No todas las batallas están destinadas a ser libradas. Algunas rutas simplemente no pertenecen al destino del constructor paciente. Y cuando Tauro protege su esencia, cuando elige terrenos donde la constancia puede florecer sin ser interrumpida, entonces el trabajo deja de ser una lucha contra el mundo y se convierte en la creación silenciosa de algo tan sólido que el paso de los años solo aumenta su valor. En la memoria simbólica del cielo, Tauro también representa el principio de la conservación. No se trata únicamente de acumular recursos o estabilidad material, sino de custodiar aquello que posee valor duradero. Por esa razón existen caminos profesionales donde la lógica predominante consiste en consumir, desechar y reemplazar continuamente sin ningún compromiso con la permanencia. En industrias donde todo está diseñado para volverse obsoleto rápidamente, donde el objetivo es producir para destruir y volver a producir, el espíritu taurino puede sentir que participa en un ciclo que contradice su vocación profunda de preservar y fortalecer lo que existe. La naturaleza de Tauro también guarda una relación poderosa con el ritmo interno de la voluntad. Este signo no se mueve por impulsos caóticos, sino por determinaciones que nacen lentamente y luego se vuelven inquebrantables. Por ello existen profesiones dominadas por la presión de decisiones instantáneas que no permiten reflexión ni maduración. En esos entornos, el juicio debe formarse en segundos, sin el proceso de contemplación que suele caracterizar la sabiduría taurina. Cuando el destino laboral exige actuar antes de comprender completamente las consecuencias, la energía del signo puede experimentar un desgaste continuo entre su necesidad de certeza y la exigencia de velocidad. Otro territorio difícil aparece en profesiones donde la estrategia cambia tan rápidamente que los objetivos nunca permanecen estables el tiempo suficiente para ser alcanzados. Cuando cada nueva etapa invalida la anterior, cuando los proyectos se abandonan antes de consolidarse y las metas se redefinen constantemente, la motivación profunda puede erosionarse. Tauro prospera cuando la visión se mantiene firme durante largos periodos, permitiendo que la constancia transforme un propósito en realidad tangible. También existen entornos laborales donde la cultura dominante premia la extravagancia constante o la provocación permanente. Lugares donde el reconocimiento depende de sorprender continuamente mediante cambios drásticos de estilo, pensamiento o identidad profesional. Aunque Tauro posee creatividad, su expresión suele desarrollarse mediante refinamiento y evolución gradual. Cuando el trabajo exige reinventarse radicalmente para mantener la atención del entorno, el proceso natural de perfeccionamiento puede verse reemplazado por una carrera agotadora hacia la novedad perpetua. En la dimensión más profunda de la astrología, Tauro está conectado con el principio del valor auténtico. Esta cualidad se relaciona con la capacidad de reconocer lo que merece protección, desarrollo y respeto. Por ello pueden surgir conflictos en profesiones donde el éxito se basa en inflar artificialmente el valor de cosas vacías o en promover ilusiones destinadas a desaparecer rápidamente. Cuando el trabajo consiste en sostener estructuras que carecen de fundamento real, la conciencia taurina puede percibir una disonancia silenciosa entre el esfuerzo invertido y el resultado final.
Existe también una tensión especial en actividades donde el descanso, el disfrute o la contemplación son considerados debilidades. Tauro comprende que el equilibrio entre esfuerzo y placer no es una indulgencia, sino una parte esencial del ciclo de la productividad. El influjo de Venus recuerda que la belleza, el arte y la experiencia sensorial enriquecen la vida tanto como el trabajo. Profesiones que exigen negarlo todo en nombre de la eficiencia absoluta pueden provocar una sensación de empobrecimiento interior. Otra esfera compleja se manifiesta en trabajos donde la ética cambia según la conveniencia estratégica. Ambientes donde los principios se negocian constantemente o donde las decisiones se toman ignorando el impacto a largo plazo pueden generar un conflicto interior profundo. Tauro tiende a desarrollar un sentido sólido de integridad, una línea interna que separa lo aceptable de lo que no lo es. Cuando el entorno profesional exige cruzar esa línea repetidamente, la estabilidad interior comienza a resquebrajarse. También aparecen desafíos en profesiones que celebran la hiperfragmentación de la atención. En ciertos ámbitos laborales modernos, la concentración profunda se ve sustituida por la necesidad de responder simultáneamente a múltiples estímulos, interrupciones y demandas. Tauro, sin embargo, encuentra su mayor eficacia cuando puede sumergirse completamente en una tarea hasta dominarla. Cuando la atención debe dividirse sin descanso, el poder de la concentración taurina pierde su terreno natural. Existe igualmente un contraste entre la naturaleza del signo y los trabajos donde el mérito depende exclusivamente de la autopromoción constante. Profesiones donde el reconocimiento surge más de la visibilidad que de la calidad del trabajo pueden resultar incómodas para una energía que prefiere que los resultados hablen por sí mismos. Tauro suele construir reputación mediante consistencia, no mediante proclamaciones permanentes sobre su propio valor. Dentro del gran orden del zodiac, cada signo representa una pieza esencial del equilibrio universal. Tauro simboliza la fuerza que transforma el esfuerzo repetido en legado duradero. Por ello, los caminos dominados por la volatilidad absoluta, la improvisación perpetua o la negación del valor acumulado raramente ofrecen un terreno fértil para su poder. Cuando el toro del cielo reconoce estos territorios y se aparta de ellos con sabiduría, su energía deja de dispersarse en batallas estériles. Entonces aparece la verdadera misión: levantar estructuras que resistan el paso del tiempo, cultivar riqueza que crezca como un bosque antiguo, y demostrar que la constancia silenciosa puede vencer incluso a las tormentas más violentas. En ese momento, el trabajo deja de ser simplemente una actividad diaria y se convierte en una obra que se extiende más allá de una vida, como si cada esfuerzo estuviera grabado en la piedra eterna de las estrellas. En los mapas más antiguos de la astrología, Tauro también simboliza el arte de sostener lo que otros no pueden mantener. Es la fuerza que protege los frutos cuando la tempestad pasa, el guardián del valor cuando el mundo se precipita hacia la prisa. Por esta razón, los trabajos donde todo se basa en la ruptura continua con cualquier forma de estabilidad pueden resultar especialmente disonantes para esta naturaleza. Hay profesiones que celebran la volatilidad como si fuese una virtud suprema, donde la incertidumbre constante se convierte en norma y donde la estructura es vista como un obstáculo a derribar. En tales territorios, la energía taurina puede sentirse como un constructor obligado a trabajar en un terreno que se hunde antes de que la obra pueda levantarse. La esencia de Tauro también mantiene una relación profunda con la noción de ritmo. No se trata solo de tiempo, sino de cadencia vital. Cada acción encuentra su lugar dentro de un ciclo natural donde esfuerzo, pausa, crecimiento y consolidación se alternan. Sin embargo, existen profesiones donde ese ritmo desaparece por completo y la jornada laboral se convierte en una sucesión interminable de urgencias. En esos entornos, el trabajo ya no sigue un pulso orgánico, sino una aceleración permanente que rompe el equilibrio entre la acción y la recuperación. Para una energía ligada al elemento tierra, esta ruptura del ritmo puede sentirse como si el propio suelo perdiera su firmeza. También se manifiesta una tensión especial en los trabajos donde el entorno exige una adaptación constante a ideologías o narrativas cambiantes. Cuando las ideas dominantes de una organización se transforman con frecuencia y las personas deben adoptar nuevas posiciones sin tiempo para integrar o comprender esos cambios, el espíritu taurino puede experimentar una sensación de desorientación. Tauro suele construir convicciones lentamente, basadas en la experiencia directa y en la observación persistente. Cuando el trabajo exige abandonar esas convicciones con rapidez, la coherencia interior puede verse amenazada. Existen también profesiones donde el resultado del esfuerzo se vuelve completamente invisible. Actividades en las que el fruto del trabajo queda diluido dentro de sistemas tan vastos que el individuo pierde la percepción de su propia contribución. Tauro,
símbolo de la construcción concreta, encuentra motivación al ver que cada acción deja una huella reconocible. Cuando esa huella desaparece dentro de estructuras impersonales, la energía del signo puede sentir que su labor se disuelve antes de adquirir significado. Otra esfera desafiante surge en los entornos donde el trabajo depende de fluctuaciones emocionales colectivas. Profesiones donde el éxito se define por tendencias de opinión que cambian constantemente, por estados de ánimo sociales imprevisibles o por corrientes culturales efímeras pueden generar una atmósfera de inestabilidad permanente. Tauro suele preferir sistemas donde el valor se mide por la consistencia y la calidad, no por la volatilidad del entusiasmo momentáneo. La relación de Tauro con el placer sensorial también revela otra dimensión importante. Este signo, influido por Venus, reconoce el valor de la belleza, del confort y de la experiencia estética como parte legítima de la existencia. Por ello pueden surgir tensiones en profesiones que exigen ignorar completamente estas dimensiones humanas, reduciendo la vida a una lógica puramente mecánica o productiva. Cuando el trabajo se convierte en un sistema que niega cualquier forma de disfrute o armonía, la motivación taurina puede resentirse. También aparecen desafíos en actividades donde el entorno premia el cambio constante de alianzas, la estrategia basada en rivalidades internas o la construcción de poder mediante confrontaciones continuas. Tauro suele cultivar lealtades profundas y estables. Cuando el trabajo se desarrolla en ambientes donde las relaciones se transforman en instrumentos de competencia permanente, el espíritu taurino puede percibir una pérdida de autenticidad en el tejido humano del trabajo. En los antiguos símbolos del zodiac, Tauro representa el momento del año en que la tierra se vuelve fértil y las semillas comienzan a consolidarse en raíces firmes. Esa imagen revela una verdad esencial: la fuerza de este signo no reside en la rapidez con la que inicia algo, sino en la capacidad de sostenerlo hasta que alcanza plenitud. Por ello, los trabajos dominados por comienzos constantes sin continuidad rara vez permiten que su energía alcance verdadera expresión. Existe también una dificultad particular en profesiones donde la creatividad se utiliza exclusivamente como espectáculo instantáneo. Cuando el valor de una obra se mide por el impacto inmediato y no por su capacidad de perdurar, el proceso creativo puede volverse superficial. Tauro tiende a perfeccionar lentamente, a pulir detalles hasta que la obra adquiere profundidad. En entornos donde no existe tiempo para ese refinamiento, el talento puede sentirse limitado. Otra tensión aparece en trabajos que requieren una movilidad física permanente sin posibilidad de establecer un territorio propio. Aunque Tauro posee resistencia y capacidad para enfrentar largos esfuerzos, también necesita la sensación de hogar, de base desde la cual expandirse. Profesiones que obligan a vivir en tránsito constante pueden generar una sensación de falta de raíces, como si el árbol estuviera condenado a caminar sin poder plantar sus raíces en ningún suelo. En la narrativa épica del cielo, el toro no persigue cada oportunidad que aparece en el horizonte. Su sabiduría consiste en elegir el terreno adecuado y permanecer allí hasta transformar ese lugar en una fortaleza de abundancia. Evitar ciertos trabajos no representa una limitación, sino un acto de alineación con la ley profunda de su naturaleza. Cuando Tauro encuentra un camino donde el tiempo puede desplegar su magia, donde la constancia tiene espacio para actuar y donde la creación adquiere forma real, el resultado se vuelve impresionante. La paciencia se convierte en poder silencioso, la estabilidad en riqueza acumulada y la perseverancia en una fuerza capaz de levantar obras que sobreviven a las generaciones. Así, bajo el cielo inmenso, el destino taurino recuerda una verdad antigua: lo que se construye con calma, con fidelidad al propio ritmo y con respeto por la materia del mundo termina convirtiéndose en algo tan sólido que incluso el paso de los siglos lo reconoce como legado. En la antigua contemplación del firmamento, donde cada signo refleja una forma particular de relacionarse con la realidad, Tauro también encarna la paciencia de la tierra que madura lentamente sus frutos. Esta cualidad revela otro tipo de caminos profesionales que pueden resultar discordantes con su naturaleza, aquellos en los que el progreso se mide únicamente por la ruptura constante con todo lo anterior. En ciertos entornos laborales, el pasado es tratado como un estorbo y la experiencia acumulada se descarta para dar paso a novedades que apenas tienen tiempo de demostrar su verdadero valor. Para la esencia taurina, que honra el aprendizaje que se sedimenta con los años, esta lógica puede sentirse como un viento que arrastra las semillas antes de que puedan echar raíces. En ese mismo horizonte aparece otra dificultad relacionada con los trabajos que exigen vivir en un estado permanente de alerta emocional. Profesiones donde cada jornada está dominada por crisis inesperadas, conflictos urgentes o situaciones que requieren reaccionar con intensidad constante pueden generar un desgaste profundo. Tauro posee resistencia,
pero su fortaleza se desarrolla en ambientes donde la estabilidad permite canalizar esa energía hacia la construcción. Cuando el entorno laboral se convierte en una sucesión interminable de emergencias, la serenidad que nutre su perseverancia puede comenzar a fragmentarse. También existen profesiones donde el trabajo depende de mantener una presencia social continua, donde la interacción permanente con grandes cantidades de personas se vuelve la esencia misma de la actividad. Aunque Tauro puede desarrollar habilidades sociales sólidas, su naturaleza tiende a encontrar mayor equilibrio en entornos donde existe espacio para la concentración tranquila y el trabajo sostenido. Cuando la energía se dispersa en relaciones efímeras o en interacciones constantes que no llegan a consolidarse, el foco profundo del signo puede debilitarse. Otra dimensión aparece en los caminos laborales donde la creación se vuelve completamente subordinada a intereses externos que cambian de manera imprevisible. En esos ámbitos, el profesional debe ajustar continuamente su trabajo para adaptarse a expectativas volátiles. Tauro, sin embargo, suele desarrollar su talento cuando puede seguir una visión clara durante largos periodos. La construcción paciente de una obra, de una empresa o de una habilidad requiere continuidad. Cuando el entorno obliga a modificar constantemente esa dirección, la obra nunca alcanza su verdadera plenitud. También se revela una tensión en profesiones donde el prestigio depende exclusivamente de la novedad permanente. En ciertos campos, la atención del mundo se dirige únicamente hacia aquello que acaba de surgir, mientras lo consolidado pierde relevancia. Para Tauro, cuya naturaleza consiste precisamente en fortalecer lo que ya posee valor, esta dinámica puede parecer un ciclo interminable donde nada permanece el tiempo suficiente para convertirse en legado. La relación de Tauro con la materia también señala otra dificultad. Este signo encuentra una profunda satisfacción en transformar recursos en algo valioso mediante dedicación constante. Cuando una profesión se desarrolla en entornos donde el desperdicio se convierte en práctica habitual, donde los recursos se utilizan sin consideración por su permanencia o donde el trabajo se orienta hacia resultados destinados a desaparecer rápidamente, la energía taurina puede experimentar una sensación de contradicción interna. Existe igualmente un contraste entre la esencia del signo y los trabajos que exigen una movilidad mental extrema, donde cada jornada requiere abandonar completamente los conocimientos previos para adoptar nuevas perspectivas sin continuidad. Tauro tiende a construir sabiduría acumulativa. Cada experiencia fortalece la siguiente, cada aprendizaje se integra en una estructura más amplia. Cuando el trabajo exige reiniciar constantemente ese proceso, la sensación de progreso puede diluirse. Otra esfera delicada se manifiesta en profesiones donde el entorno laboral premia la competitividad agresiva como principal motor de avance. Aunque Tauro posee determinación para alcanzar sus metas, su estilo suele basarse en la persistencia más que en la confrontación. Ambientes donde la rivalidad constante domina las relaciones pueden convertir el trabajo en una arena de desgaste emocional en lugar de un terreno de crecimiento sólido. El influjo de Venus también introduce un elemento fundamental en la naturaleza taurina, la búsqueda de armonía entre esfuerzo y disfrute. Cuando una profesión exige sacrificar completamente esa dimensión, reduciendo la vida a una cadena ininterrumpida de obligaciones sin espacio para la belleza o la satisfacción sensorial, el equilibrio interior puede resentirse. Tauro no solo trabaja para producir, también reconoce el valor de experimentar el fruto de ese esfuerzo. Dentro de la gran rueda del Zodiac, Tauro representa el momento en que la energía del mundo deja de ser impulso inicial y comienza a transformarse en forma duradera. Esta posición simbólica revela una verdad profunda sobre su destino profesional. Su mayor poder surge cuando puede consolidar, perfeccionar y proteger aquello que el tiempo ha demostrado valioso. Por eso, los caminos dominados por la fugacidad absoluta, por la urgencia constante o por la destrucción continua de lo construido rara vez permiten que su potencial se manifieste plenamente. Cuando la energía taurina se aparta de esos territorios y encuentra un lugar donde el esfuerzo puede madurar sin interrupciones, la transformación es notable. Entonces aparece la verdadera épica silenciosa del signo. La perseverancia se convierte en arquitectura invisible. La paciencia se transforma en riqueza acumulada. Cada día de trabajo añade una piedra a una obra que no busca aplausos inmediatos, sino permanencia. Bajo el vasto cielo donde giran las constelaciones, Tauro demuestra que el poder más grande no pertenece a quienes avanzan con prisa, sino a quienes construyen con tal firmeza que el paso del tiempo termina convirtiéndose en su mayor aliado.